La carrera de Robert Dante Siboldi como entrenador, a pesar de tener relativamente poco, ha tenido un recorrido impresionante, probando las mieles de la victoria que en menos de 10 años ya conquistó 2 ligas con 2 clubes diferentes, pero también el amargo proceso de un descenso, pues fue el último entrenador que perdió la categoría de manera deportiva. Pero independientemente de sus altibajos, el charrúa parece tener un patrón en común en aún su corta carrera, y esas son sus salidas. Donner y Culebro le sembraron pruebas. Le hicieron creer que Miguel de Jesús Fuentes había vendido el duelo contra Rayados de Monterrey, pero que después fueron incapaces de probárselo. Apenas este lunes rompió el silencio y evidenció puntualmente a 2 de los directivos más importantes que tiene Tigres sobre cómo quisieron acusarlo de sabotaje vendiendo información a Monterrey. Yo lo único que quiero es que me muestren videos, fotos, hasta que no creo que pase nada de eso, entonces no va a haber nada, no tienen nada. Aunque todo apunta que Siboldi tiene la razón, queda la duda por todas esas ocasiones en las que ha terminado saliendo de los clubes por la puerta de atrás y en algunos casos por situaciones bastante turbias. Robert Dante Siboldi dijo: y che, me voy. Bueno, aquí hay que ser más claro. Tuve que dar un paso al costado porque la traición y la mentira no son parte de mi código de valores. Y como mis valores se cuestionaron, preferí tomar distancia. Pero algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Ser guapos, antes de continuar con el video, quiero mostrarles la mejor tienda para porteros en México. Sí, así es, Uno Keeper, como estos Aries Nemesis en versión Quiñones, que puedes personalizar. Uno Keeper tiene un sinfín de variedad de marcas, modelos y estilos, y lo mejor de todo es que seguimos con el descuento mamalón del 10% con el código POSER. Uno Keeper, la mejor tienda para porteros, la encuentras aquí abajo, en la descripción. El exportero nacido en Uruguay se retiró de las canchas en el ya lejano 2003, pero no pudo saltar directamente a los banquillos. Tuvo facetas como entrenador de porteros, auxiliar técnico y entrenador de categorías inferiores, por lo que su primera gran oportunidad en primera división llegó en 2017 con la salida del Chepo de la Torre de Santos Laguna. Y por eso es que hoy hemos tomado la decisión de no buscar afuera, que es Dante Siboldi, con una larga carrera en el fútbol mexicano. Su primer torneo fue de prueba, básicamente terminando en el lugar 14 con 18 puntos, muy lejos de la zona de liguilla. Sin embargo, la directiva lagunera confió en su proyecto y al siguiente semestre terminó dando la campanada, pues se proclamó campeón del Clausura 2018, venciendo a Toluca en su cancha. Un triunfo importantísimo de un técnico joven, Robert Dante Siboldi. La sorpresa fue absoluta, pues nadie daba como favorito al cuadro dirigido por Siboldi, quien en la fase regular había terminado en la 4ª posición con 7 puntos, menos que el líder general Toluca, al que terminaron venciendo en la final. Ya con el estatus de campeón, arrancó su tercer torneo al frente de Santos con expectativas completamente diferentes. Sin embargo, la luna de miel acabó muy rápido. Tras haber disputado apenas 3 jornadas de la Apertura 2018, la directiva de la comarca anunció la destitución del uruguayo por motivos extracancha. Pero ¿qué pasó? O sea, algo muy grave tiene que haber pasado como para que en la fecha 3 un entrenador que además a mí me da mucho coraje porque venía a renovar la baraja de entrenadores en el fútbol mexicano, salga de inmediato él junto con su cuerpo técnico del Santos. En el comunicado que sacó Santos, se expresó que se rompieron códigos de ética irreparables entre el cuerpo técnico y los jugadores del plantel, y más tarde ese mismo día, el entonces capitán del equipo, Gerardo Alcoba, salió a dar la cara en una rueda de prensa aclarando que él era la víctima de todo este conflicto. Y lo único que les quiero decir es que la verdad es el único arma que tiene un verdadero hombre. Que tengan buenas tardes y muchísimas gracias. Mucho se especuló sobre si el pleito entre Siboldi y Alcoba había escalado hasta un tema físico, pero nunca se aclaró absolutamente nada. Lo que sí es un hecho es que al cabo de 6 años de esta situación, sigue siendo increíble el simple hecho de imaginar que a 3 meses de haber sido campeón de liga, te den las gracias por un altercado del cual, insisto, nunca se dieron más detalles. Acaba de publicar en redes sociales Robert Dante Siboldi un comunicado. Tuve que dar un paso al costado porque la traición y la mentira no son parte de mi código de valores.
y como mis valores se cuestionaron, preferí tomar distancia. Pese a que no se esclarecieron los temas de su salida de Santos, Siboldi encontró una nueva oportunidad a finales de ese mismo año, en 2018, cuando Veracruz lo nombró su nuevo entrenador. El reto era mayúsculo, ya que el objetivo principal era la permanencia, misma que no consiguió, consumando el descenso más rápido en la historia de la Liga MX, concretándose apenas en la jornada 11. Y lamentablemente para el equipo de Veracruz se consolida el descenso. A pesar de haber tenido el descenso, Siboldi se mantuvo en su puesto durante 3 jornadas más, aunque eso sí, era un secreto a voces que el uruguayo había presentado en más de una ocasión su renuncia a la directiva veracruzana, aunque el propio Fidel Curi se negó reiteradas veces a aceptarla, pese a que no ganó ni un solo partido, y la gota que derramó el vaso fue la humillante derrota de la jornada 14 de aquel Clausura 2019, en la que fueron goleados 9-1 por Pachuca. El servicio, gol. ¡Oh! Llegó el noveno, 9 goles a 2. Bueno. Para colmo de males, después de esa histórica goleada en contra, la comisión disciplinaria sancionó al Tiburón con la reducción de 6 puntos debido a los adeudos que tenía con la plantilla en ese momento. Lo más cruel del asunto es que Veracruz solo había sumado 4 unidades en esa campaña, por lo que hasta quedaron debiendo, situación que derivó en la renuncia definitiva de Siboldi, quien incluso le tiró a los propios jugadores diciendo que no contaba con su apoyo. La verdad tuve todo el apoyo de Fidel, hasta el último momento que no me aceptaba la renuncia, pero lamentablemente hoy quedó truncado, ¿no? 5 meses después de ese abrupto fracaso, increíblemente Cruz Azul apostó por él, y desde su llegada las cosas empezaban a pintar mal, ya que él fue la razón de la famosa renuncia de Ricardo Peláez en pleno programa de Fútbol Picante, todo orquestado por Víctor Garcés. Nosotros siempre pensamos en el señor Siboldi, que ya estuvo con nosotros, que tuvo un paso por el club, que tiene más, podríamos decirse, amolta más a la presencia del club y de la directiva. Pero si nombraron un director deportivo que era Peláez, ¿no tenía Peláez que decidir quién es el técnico? No, bajo ningún... Ese es precisamente el error. ¿Cuáles son las facultades del director técnico? ¿Cuáles son las facultades del director deportivo? Con el desastre hecho en la máquina, Siboldi se mantuvo firme en su deseo y, curiosamente, la decisión del cuñado incómodo de Billy Álvarez tuvo frutos, pues su etapa con Cruz Azul arrancó bastante bien. Su primer partido fue la final de la Leagues Cup, la cual le ganó a Tigres. El segundo de Cruz Azul, cabe. Situación que dejó el famoso berrinche y el pleito entre el mismo Siboldi y Guido Pizarro. Por favor, hágase para allá. Voy a pegar afuera, la concha de tu madre. En su primer clásico joven, goleó al América 5-2 en el Estadio Azteca, y ya en el segundo semestre, en el Clausura 2020, la liga se paró en la jornada 10 por la pandemia del COVID-19, con un Cruz Azul como líder general con 22 puntos. Es la jornada 10 del fútbol mexicano, después del comunicado que ha dado la liga, donde se va a jugar a puerta cerrada, además de que después de este partido será suspendido temporalmente. Lamentablemente la pandemia duró más de lo pensado, y ese torneo terminó cancelándose, y fue el penal de último minuto atajado por Corona la manera en que se cerró ese torneo. Después del parón de liga, se disputó un torneo amistoso llamado la Copa GNP, el cual la máquina de Siboldi terminó ganando. Aunque la verdadera prueba de fuego vino en el Guardianes 2020. En cuartos de final, eliminaron a Tigres, y ya en las semifinales de ida, le terminaron dando un paseo a Pumas de 4-0. Consigue la cuarta anotación, está ganando el partido. 4-0. Sin embargo, ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Cruz Azul acabó eliminado con una remontada que hasta el día de hoy se sigue recordando. Y así como suena de heroica para la escuadra universitaria, también suena igual de escabrosa para la máquina, porque hubo bastantes sucesos que llamaron la atención, como los cambios en la alineación que hizo Siboldi para ese juego, empezando por Corona y Jurado, Aldrete por Shaggy Martínez y prescindiendo de Santiago Jiménez. Ya en el trámite del juego hubo errores puntuales, y uno de los grandes señalados fue el Cata Domínguez.
Después de esa humillante remontada, fue el propio Siboldi quien renunció al cargo. Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. Aunque la directiva encabezada por Víctor Velázquez lanzó un video donde aseguraron que fueron ellos quienes lo corrieron y que su manera de afrontar el juego de vuelta fue imperdonable. La peor derrota en la historia del equipo durante la vuelta de semifinal el domingo pasado nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo y nunca más se encare un partido con el planteamiento táctico de la mediocridad que trata de evitar la derrota. Pero lo peor de todo este escándalo fue lo que destapó Héctor Huerta unos días después de la eliminación, pues insinuó que existieron llamadas previas al juego de vuelta, en las cuales aparentemente alteraron a los jugadores, dejando la puerta abierta a un posible sabotaje interno con fines ajenos a los de la institución. Algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído, entonces yo creo que hay muchas cosas por investigar todavía en Cruz Azul que no se saben, pero ¿de qué tipo? Yo de todo tipo, tentaciones? Sergio, muy peligrosas que luego cuando se sepan va a ser un gran escándalo. Y aunque Héctor trató de dejar de lado a Siboldi en este escándalo, la realidad es que también terminó manchado de una u otra manera. Y pese a que con el paso de los años parece que la investigación sobre esas dichosas llamadas se ha ido enfriando, la realidad es que un par de años después el propio Pablo Aguilar, quien era parte de aquella plantilla, confirmó que sí existieron. Pero pasaron cosas también ahí en el vestuario que se cambió, digamos, de la forma que íbamos a jugar a media hora antes de los partidos, que se cambió y medio que desequilibró un poquito al equipo en ese momento también. Antes del partido hubo alguna voz directivo que tal vez se quiso meter en el planteamiento del juego o algo similar que los haya estorbado. ¿Que se metió? Sí, se metió. Ahí nomás lo dejamos. Se metió y ahí lo dejamos. Sus siguientes dos experiencias en el banquillo fueron malas, pues fracasó con Xolos en 2021 y con el Al-Ahly en 2022. Sin embargo, su regreso triunfal lo dio con Tigres en el 2023. La directiva encabezada por Mauricio Culebro apostó por él luego de las salidas en el mismo torneo de Diego Coca y Chima Ruiz, al cual, dicho sea de paso, le jugaron chueco, pues en sus propias palabras, ni siquiera le avisaron que estaba despedido. Se enteró porque dejaron de pagarle. El día 15 de julio no llegó su pago, pasaron los días y siguió igual. Fue al club, preguntó y le dijeron que pensaron que le habían avisado, pero como ya no está Sancho ya no hay quien le avise. Chima trabajaba como coordinador de fuerzas básicas. Siboldi llegó a San Nicolás con la intención de tener un cierre digno del Clausura 2023, sin imaginar que con apenas un puñado de partidos terminó ganando el título de liga. Vinieron de las cenizas y lograron llegar a la final. Tigres, el campeón del fútbol mexicano. En ese mismo 2023, los Tigres dirigidos por Robert Dante Siboldi le ganaron el campeón de campeones a Pachuca y el campeón Scope al AFC, cerrando con lo que desde la Sultana del Norte calificaron como el triplete. Prepara Angulo, la prende. Es campeón de campeones. Y no conforme con ello, Siboldi llevó a su equipo a una nueva final, pero llegó al primer revés del entrenador con los Tigres al perder el campeonato ante el América. Richard le va a pegar. Aún así, el 2023 de Tigres resultó ser de ensueño y parecía que de la mano de Robert podían aspirar a seguir dominando toda una época en el fútbol mexicano. Sin embargo, el 2024 arrancó con dudas, pues más allá de los resultados donde Tigres quedó eliminado en los cuartos a manos de Monterrey, el futuro del Charrúa era una incógnita, pues se sabía que su contrato terminaba ese mismo verano y aparentemente sus pretensiones económicas lo alejaban de la institución, aunque finalmente se había confirmado que Siboldi renovaría. Creo que los resultados de Robert lo avalan, ¿no? Campeonato, campeón de campeones, campeones Cup, final, ahorita peleando la liguilla, entonces sí, la voluntad de las dos partes está. Pero no fue así. El pasado 3 de junio, Tigres anunció su salida de la institución y la atmósfera se empezó a oscurecer una vez más en torno a él, pues de entrada se empezó a manejar en la prensa regimontana que Siboldi había traicionado al club, filtrando la información confidencial al rival de la ciudad, previo y durante su enfrentamiento en los cuartos de final del torneo pasado. En redes, ¿no? Que acusan que se filtró la información
que había en el vestuario de Tigres, que había en la planeación del partido contra Rayados del Monterrey, y que esto, al final de cuentas, la directiva se enteró. Incluso en las redes sociales se había filtrado que una de las razones por las cuales decidieron no renovarle fue porque lo relacionaron con una jugadora de Tigres femenil, Tatiana Flores. Vaya escándalo acaba de estallar en la Liga MX, luego del despido del entrenador de Tigres, Robert Dante Siboldi, quien le dice adiós al equipo regiomontano en medio de controvertidos señalamientos que ponen en duda su profesionalidad y honestidad deportiva. Tigres se limitó a guardar silencio, dejó que las especulaciones siguieran. Rayados fue el único que sacó un comunicado negando rotundamente las acusaciones y paró en seco cualquier indicio, amenazando a los medios a atenerse a las consecuencias de seguir difamando sin pruebas. Da la impresión de que hay muchas dudas en torno a ese respecto, sobre todo cuestionando temas de la alineación y sobre todo preocupados porque ellos entienden que la gente de Monterrey tenía información privilegiada de cómo iba a jugar la gente de Tigres. Ni Robert ni Tigres dijeron nada. Pasaron casi 2 meses y finalmente el lunes 29 de julio, Robert Dante Siboldi sacó un comunicado de 4 hojas en sus redes sociales, donde rompió el silencio. Siboldi acaba de sacar un comunicado que me pasa a la producción contando y relatando su salida de Tigres, bastante interesante, en donde acusaban, cuenta la historia, está muy bueno, está largo, pero está muy largo, sí. Donde la directiva, Culebro y Duener, le dijeron nos traicionaron en una serie, en un partido, acusando a Miguel Fuentes. Aclaró que si no lo hizo antes fue porque estaba en el proceso de demanda en curso y su abogado le pidió que no manifestara nada al respecto. Sin embargo, el miércoles 24 el fallo resultó a su favor y él esperó a que la directiva de Tigres se manifestara públicamente aclarando lo sucedido, y al no ser así se vio obligado a dar su propia versión de los hechos, dejando muy mal parados tanto a Mauricio Culebro como a Mauricio Duener, ya que básicamente los culpó de haber sido ellos quienes difamaron a Miguel Fuentes, su auxiliar técnico, de haberle dado información confidencial a directivos de Rayados durante los cuartos de final. Siboldi expresó que le aseguraron tener en su poder pruebas como conversaciones, audios de llamadas intervenidas e incluso videos en los cuales Miguel traicionó la confianza del club. Y cuando llegamos nos encontramos en la sala de junta con 3 personas que no conocíamos, 2 abogados y una persona que se identificó como jefe de seguridad o algo así en el corporativo, y después me separan a mí, llegan ellos 2, me separan a mí a otra sala de junta y ahí empiezan con el interrogatorio a Miguel y a mí a decirme todas las cosas que había hecho Miguel. En el momento creyó en la palabra de Culebro y Duener. Sin embargo, reflexionando en su casa, llegó a la conclusión que realmente no le dieron ninguna prueba de lo que habían asegurado. Asimismo, a Miguel, los abogados también le habían increpado sin darle una sola prueba de las acusaciones, por lo que en la reunión que tendrían al día siguiente, Robert les pidió las pruebas, y estas eran una fotocopia en blanco y negro, que ni siquiera eran legibles, además de que se negaron a mostrar los supuestos audios y videos que un día antes habían asegurado que tenían en su poder. Era ilegible porque eran copias de fotocopias, todas borrosas. Realmente deplorable eso. Es lo único que tienen. Inventar nuevamente alguna falsedad. Yo lo único que quiero es que me muestren videos, fotos, el chat del teléfono que dicen que tienen, las imágenes, todo eso, que sea tangible, que sea contundente para poder dudar yo. Quizá la parte más triste de todo este caso es que el mismo día en que le acusaron a Miguel empezó su tratamiento de quimioterapia debido a que padece cáncer, lo cual nos habla de los extremos a los que llegó esta patética directiva. Siboldi abrió la caja de Pandora y Cemex, en su intento por blanquearse, quedaron peor parados, pues en su comunicado negaron que Siboldi tuviera contrato vigente. Asimismo rechazaron las versiones de que ellos le dieron información a la prensa, aunque sí dejan en claro que no le renovaron el contrato debido a que le perdieron la confianza. Pero resulta que los dirigentes nunca presentan prueba alguna. Eso se maneja internamente, pero de alguna forma se va filtrando la información y proliferan los chismes, los rumores malintencionados. Especulaciones, chismes, aunque nunca una declaración oficial
de los Tigres, de los dirigentes. Siboldi salió por esto. Hubiera sido muy sencillo decir, simplemente no quisimos renovarle el contrato. Muchas cosas de lo que se dice el comunicado se puede contradecir. Por ejemplo, si Siboldi no tenía contrato vigente, ¿por qué seguía dirigiendo? ¿Qué pasó con el contrato que le mandaron por correo electrónico y que incluso hasta había firmado? ¿Por qué razón le perdieron la confianza? Y lo más importante, el club también tiene su historial maquiavélico con otros entrenadores. Con Tuca Ferretti, un entrenador que les dio su época dorada, básicamente fue borrado de su historia, como si nunca hubiera pasado por ahí. Ellos nos dijeron que estaba prohibido en los medios regios pronunciar su nombre. Sí. Se referían como la gestión anterior. Y es que no es para nada un secreto la forma en la que trabajan en ese club, la manera en la que tienen comprados a los medios y básicamente los tienen de sus perras. Cuando necesitan de un rumor, se esparcen en la Sultana del Norte y solo necesitan levantar el teléfono. Y lo mismo sucede para amedrentar. Lo hicieron con el Tuca, a quien amenazaron con usar a los medios para difamarlo y que se saliera de Tigres por la puerta de atrás. A mí me dijeron que iba a dar prueba a los periodistas. Ya tienen una maquinaria en ese aspecto. Sí, maquiavélica. Que yo iba y les iba a demostrar a los periodistas que yo recibía dinero de jugadores, que yo tenía jugadores y esto. Y los periodistas callados. No hay pruebas y siguen callados. A los medios de Monterrey coludidos. Es muy fácil ver quién tiene la razón en este caso. Claramente le aplicaron la misma a Siboldi. La gran incógnita es ¿por qué? ¿Para qué correrlo si las cosas iban perfectas en su gestión? ¿A quién le incomodaba su presencia? Si bien es claro quién fue el villano en esta historia, siempre quedará la duda de por qué Siboldi siempre sale mal, pero muy mal, de los clubes a los que dirige. Inventaron esta historia falsa, sin ningún tipo de prueba de nada. Lo que yo quería era que ellos hicieran un comunicado donde desmintieran todo lo que salió en los medios, desmintiendo todo y que nosotros salimos del club por una decisión institucional, simplemente.